Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión. Cancha inclinada. Fútbol editado o adiós al fútbol. Al final, la mano de Dios. Benditos sean los tacos de tus botas. Bendita tu receta contra el frío. Mano de Dios, bendito Maradona. Joaquín Sabina. Lo que finalmente sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Albert Camus. Entre copas europeas y americanas, ha comenzado la Liga MX, un nuevo campeonato de fútbol, en donde ya la historia más reciente ha dado testimonio de que está claro que en México, como en ninguna otra parte del mundo, la cancha no está pareja. Tampoco el juego es limpio. La cancha se inclina según intereses económicos y el juego se manipula según el número de televidentes o espectadores que se quieran tener en cada emisión y transmisión, aún en las repeticiones, no tanto para apreciar el evento deportivo, sino para consumir todos y cada uno de los comerciales que ahí pasan. Se hacen narraciones al modo de esa caricatura o manga japonesa de los supercampeones. Los protagonistas, de ninguna manera, son los futbolistas, sino los anuncios y los comentaristas. Definitivamente, ya no presenciamos un fútbol en vivo, sino recortado, pegado, maquillado, doblado, es decir, manipulado, o sea, producido en máquinas y en sistemas operativos, en estudios de televisión y en cabinas de transmisión, razón por la cual hoy se consume un fútbol editado. Significa esto que el fútbol a diario, sistemática y mundialmente, es resultado de un proceso tecnológico y tecnificado, en el que se colocan fragmentos de videos, fotografías, textos, gráficas, datos sobre datos, imágenes, voces y efectos digitales y cualquier otro truco audiovisual en una cinta o archivo informático. La hiperrealidad digitalizada ha desplazado a lo irreversible de las acciones futbolísticas y acaso de la vida también, para lo cual se requiere un equipo humano de redactores, editores, efectos especiales, ingenieros en fidelidad del sonido y en calidad de la imagen y, claro, un director de producción más el manager general. El aspecto tecnológico del fútbol se refiere al uso de máquinas inteligentes de captura, de codificación y transmisión de imágenes por televisión abierta, cable o sitios web y redes sociales enchufadas a los satélites orbitando el planeta, que permite el enlace de la comunicación e información. La electrónica en la comunicación, o sea, circuitos, diagramas, flujos y cadenas de transmisión de datos, son el centro de la producción industrial planetaria del fútbol. Máquinas enchufadas a máquinas. La cuestión de la tecnificación se refiere al rendimiento económico, mercadológico y publicitario del fútbol, o sea, donde el objetivo es la ganancia y rentabilidad del juego de la patada. Es, desde luego, un negocio. Cuando la tecnología se usa para fines económicos, entonces
se dice que las acciones humanas se tecnifican. La vida se enfila exclusivamente a la generación de capital, es decir, de dinero. Dado que la tecnificación se vuelve prioritaria, aún sobre los aspectos tecnológicos y deportivos de la vida, es posible advertir que con mayor intensidad son los anuncios, los cronistas, comentaristas y analistas, más que los propios deportistas, los protagonistas del evento emitido en cadena nacional. Los narradores se han visto en la necesidad de aprender a ser anunciadores o pregoneros. La competencia no es quién es el mejor narrador, sino el mejor vendedor, el presentador más carismático, el mejor agente de ventas. Hay que estar innovando técnicas de locución y siendo originales en las narrativas que atraigan a los espectadores y seguidores. Un anzuelo para tal efecto, sin duda, son los chistes, chismes y bromas que los propios narradores hacen sobre sí mismos. Un lenguaje callejero y popular, llegando en casos extremos a las groserías e insultos. Evidentemente, no son ningunos educadores. Al día de hoy, como el futbolista ha desaparecido por la marca o producto puesta en venta, también los narradores están desapareciendo poco a poco y dando paso a los pregoneros. Está claro que el fútbol para ellos ya no existe. Tienen que emplearse ahora como antaño lo hacían los anunciadores o pregoneros en las esquinas de las colonias céntricas y populares de la ciudad o en las carpas de circo de pueblitos abandonados de la mano de Dios. Sus prioridades ahora son desarrollar capacidades histriónicas, esto es, teatralizar sus intervenciones durante la transmisión del evento deportivo, que puede ser un partido de fútbol, una pelea de box, una lucha libre, una carrera de autos, etc., o hasta cualquier hecho cotidiano como una boda de famosos, por ejemplo, o bien un desastre natural. Todo esto se convierte en motivo para una crónica teatralizada. La finalidad es montar un show que mantenga la atención del televidente consumidor de información. El nuevo espectáculo definitivamente no se desarrolla a nivel de cancha, sino en los palcos y cabinas de transmisión, cuando en vivo son, dado que también las transmisiones muchas veces se realizan desde un estudio de televisión. Cronistas y comentaristas simulando, es decir, haciendo creer a los televidentes que se encuentran en el estadio y en la cancha, cuando más bien gozan de todas las comodidades del confort y tecnologías de comunicación e información para su desempeño en el arte de engañar al público. Así como ya no se gritan los goles, sino los anuncios. También a cada rato se fabrican artificialmente a comentaristas y narradores que se lanzan al estrellato. Más tarde, claro, pagarán las consecuencias de la incredibilidad y el vacío del fútbol del que se está llenando la cancha. Así como se colma la pantalla de anuncios que hacen desaparecer la escena del juego, así también los analistas hacen desaparecer el deporte con sus largos y absurdos monólogos.
son los comentaristas y narradores, como esos reporteros de guerra que tramposamente montan todo un escenario del desastre y del bombardeo, al tiempo que se valen de imágenes trucadas para cínicamente fingir que se encuentran en medio de la batalla. No tienen la menor vergüenza. A muchos de ellos, posteriormente, hasta se les premia con una medalla al mérito por arriesgar la vida, por el hecho de mantenernos bien informados. En fin, al fin y al cabo, reporteros de guerra y comentaristas solo existen cuando están en televisión. Esto es, en tanto se convierten en personajes que únicamente cobran existencia en la pantalla y que no esconden hacia qué lado inclinan sus efímeras opiniones. Al tiempo que alucinan que están en medio de un partido de alguna liga europea, comparando jugadores locales con los de allá. Fuera del micrófono son nada. Marcelo Bielsa, actual director técnico del seleccionado nacional de la República Oriental del Uruguay, contundentemente ha dejado saber que el fútbol ya no es de los pobres. Y vaya que tiene razón. El fútbol, como en general todo el deporte, pertenece en realidad a las empresas transnacionales y de negocios mundiales, que tienen más poder que los propios estados nacionales. Estos consorcios económicos planifican planetariamente la agenda de eventos deportivos, al grado de que provocan reconversiones, no solamente de esparcimiento o entretenimiento, sino incluso económicos, políticos y educativas, que transforman el orden total de la vida cotidiana, sin duda. Es muy sencillo advertir que los calendarios escolares de las universidades a nivel mundial, para poner un caso concreto, se pliegan a los tiempos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida como la FIFA. Esta poderosa transnacional marca el ritmo de los procesos colectivos de la vida cotidiana. Qué pena y qué tristeza que así suceda. Los semestres y cuatrimestres escolares también son de apertura y de clausura. Las generaciones de egresados de instituciones educativas se habilitan y titulan cada 4 años. Van con los mundiales. En lo referido al deporte como un espectáculo, en lo particular el fútbol, nos damos cuenta de que se genera todo un contingente de huestes carroñeras, para que mañana, tarde y noche, trátese de esta o de aquella televisora, no importa, estén transmitiendo, es decir, manteniendo de pie a lo que ellos llaman la industria del fútbol. Por supuesto, estos ejércitos de comentaristas son empleados, o sea, soldados que trabajan al servicio de los dueños del balón, creando en sus narraciones y comentarios, así como en sus insípidos y tendenciosos análisis, apologías de jugadores y de equipos que están diseñados estrictamente para ganar en tal o cual año. No importa si lo hacen ilegítimamente o por medio de artimañas. Desde luego, para eso están ahí ellos, en pantalla, para crear discursos legitimadores y estrategias de encubrimiento. La competencia entre empresas televisoras, de radio y de redes sociales está feroz. Es ahí
la selva de los negocios, de las mercancías llamados futbolistas y las firmas deportivas. Ahí se dice de todo, todos y todas contra todas y todos. Claro, cargan con todo y le dan con todo a quienes no son de su agrado. Más tarde basta una disculpa pública para acabar con las culpas. Pero, al paso del tiempo, los odios y las envidias son mayores entre ellos y, vaya, que se tratan como colegas. No tienen ningún respeto por lo que profesan. Son capaces de destruir a aquellos que van contracorriente. Definitivamente, ya no hacen televisión inteligente, y mucho menos crítica. Le han volteado la espalda a los principios éticos y morales de la comunicación e información. Claridad, precisión, objetividad e imparcialidad. Les vale un comino la ética de la comunicación. Los cronistas, comentaristas y analistas, que también, por cierto, se han especializado, unos son de cabina, otros de medio tiempo, otros de cancha, de previa y de postpartido, etc., se empeñan en ser los protagonistas de la jugada y tener siempre la última palabra en sus calientes y picantes programas, que más que otra cosa se parecen a lo que sucede en los tianguis y mercadillos sobre ruedas de las diversas colonias, ciudades y pueblos aledaños, todos los días del año. Abundan los merolicos, el ambiente de morbo y todos a la espera de a ver a qué hora se arma la bronca y los puñetazos. Se faltan por hábito o por método al respeto. Son capaces, por amor al rating, de vender a sus hermanas o disfrazarse de cualquier cosa, hasta de payasos. En las diversas mesas de análisis sobre fútbol, ahí no se piensa, no se razona, pero sí se miente, sí se grita, se engaña, se insulta, dejando ver el escaso nivel cívico y educativo que los comentaristas y analistas poseen. Algunos se asumen con todo descaro como intelectuales de la crónica deportiva. Se hacen pasar por los buenos y por aquellos que dicen saber de lo que hablan, sin mortificación alguna, cuando en realidad son mercenarios de la palabra, además de tercos. A la mayoría de ellos se les podría señalar como aquellos a quienes, con inteligente ironía, Sócrates les invita a abandonar la república, pues dicen tantas cosas que saben sin conocer, pero tampoco se dan cuenta que saben que no saben, y si lo saben, difícilmente lo aceptan. Eso es lo grave. Claro, algunos en su latitud se salvan. Otros de plano son simples payasitos de la tele, con todo respeto para el Cepillín y ahora para el trozo, que no para el broso, que ahora también llora y llora en algún rincón del olvido junto a Loret de Mola y a las Rasky y Ferriz de Con. Dentro de los medios de comunicación y en la industria de la información deportiva, todo es una estrategia mercadológica y de autopublicidad. Los egos se promueven y venden. Son mercancías que parlotean y buscan colocarse en alguna institución deportiva o bien en otra empresa televisora. Pasan, van y vienen de una empresa a otra. No tienen otra moral que la del dinero. De idéntica manera, a los jugadores se les lleva, se les trae según el criterio del promotor.
jugadores y comentaristas no son dueños de sí mismos. Tampoco les importa. Por cierto, se sospecha que todos pasan a cobrar en caja de los dos y únicos consorcios de negocios que desde siempre y desde que Dios lo quiso así, dicen ellos, tienen secuestrado al fútbol. Fingen apertura y simulan compartir el pastel. Pero el fútbol y la televisión no son blancas e inocentes palomas. No son fantasías creativas. El fútbol y la televisión, ante todo y sobre todo, son negocios. Grandes negocios reales, que caminan sobre la lógica de la ley de la oferta y la demanda, que impone el mercado mundial y el liberalismo financiero, que al final del día es un sistema social y moral, pues tiene todos los medios para resolver la pobreza global. Sin embargo, para el caso, los dueños del fútbol, al igual que los caciques, terratenientes y magistrados, en común acuerdo, prefieren agudizar las hambrunas, las pandemias, las guerras, y con ello acrecentar sus arcas, de por sí ya repletas de plusvalía. Por todo esto, más que nunca aparece la exigencia de una fuerza o voluntad humana, liberadora, que venga a redimir al deporte en general y en específico al fútbol. Pues si no es así, Dios de ninguna manera se va a ocupar de cosas efímeras, banales y mundanas. No es que Dios esté del lado de los dueños del balón, sino que entre la apatía y el conformismo de los aficionados, hay algunos vivos y sin escrúpulos que se aprovechan de las circunstancias y sacan todo el beneficio posible. Si el fútbol es lo más importante de lo menos importante de la vida, a decir de Jorge Valdano, en la actualidad pareciera lo contrario. O sea, el fútbol, en efecto, ha pasado a ser lo más importante entre las cosas importantes de la existencia social. Por otro lado, indudablemente, hay una saturación televisiva de juegos de fútbol que día y noche están en las pantallas, algunos en vivo, otros en streaming, para ser vistos o rememorados cuando así se le pegue la gana al espectador. El negocio no descansa, sin importar el tedio y aburrimiento en que se hace caer a los consumidores. El colmo del asunto es cuando el aficionado, estando presencialmente en el estadio, prefiere ver el juego en la pantalla del estadio o de su celular, pues está convencido de que el partido real y verdadero no es el que sucede frente a sus ojos en la cancha, sino en la pantalla de su celular, tablet y iPhone. Quizás porque ahí es menos aburrido o porque se puede interactuar. Cree y vive el usuario en la ilusión de que es él quien controla el sentido de la realidad o el destino de las acciones. En la actualidad, por ejemplo, los dueños de la industria deportiva maximizan sus ganancias mediante un fútbol editado, es decir, manipulado, recortado, pegando acciones y trucando jugadas para que ante los ojos de los televidentes aparezcan como reales y creíbles, y el fallo, es decir, la decisión arbitral en favor de las casas de apuesta, entonces no sea juzgada como incorrecta, sino como una decisión correcta. Pese a toda esta triste situación de simulación deportiva, de engaño, de falsificación,
Puede que las condiciones estén dando lugar o siendo favorables para que aparezca no un mártir o víctima sacrificial, sino un héroe transgresor, como lo fue el Diego en su momento. Decía Marx que las condiciones sociales de producción crean o producen también sus armas de destrucción. Ojalá y así sea. Que venga pronto el libertador del fútbol. Joaquín Sabina, algún día, mejor, alguna noche le cantó al Diego, allá por el año del 2005, en la noche del 10, programa que el propio Maradona conducía, esta poesía titulada Mano de Dios, que a continuación escuchamos. Pero antes, no olvides suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Posiblemente consigas un poco de confort al saber que la esencia lúdica del fútbol aún campea en los barrios más pobres de las ciudades y que el espíritu de inocencia con el que jugaba Maradona todavía está presente y al acecho de las conciencias y vergüenzas de los dueños del balón, que cínicamente, jornada a jornada, le dicen adiós al fútbol cuando fabrican sus canchas inclinadas. Maldito sea el séquito, la histeria que disloca la coca de los pibes. Gozar era rodar de feria en feria, cagarla 1-0 contra River. Maldita burocracia desalmada que te cobró un penal letal e injusto. Maldita sed, maldita madrugada, no te nos mueras más, pucha, qué susto. Pelusa, hincha pelotas, guerrillero, sobrino de Fidel, hermano mío. Nápoles, Cebollita, Barcelona, los tacos de tus botas son el suero que abriga a los bosteros contra el frío. 10 era Dios, bendito Maradona, en vos confío. Todos recordamos con añoranza al Diego, es decir, a Maradona, que fue el único, tanto como jugador y como persona, que enfrentó al monstruo de la industria y corrupción del fútbol, haciendo ver cómo el principal propósito es el negocio y no el esparcimiento y limpieza del juego. Diego fue capaz de meterle, con la ayuda de Dios, un gol con la mano y dar a conocer que vale más la inteligencia, astucia y nobleza del jugador que el voraz apetito del dinero de los dueños del fútbol, que ellos manipulan mediante tecnologías y máquinas informáticas. Diego les hizo ver que él podía jugar limpiamente, aún con las reglas en contra, y exhibir toda la podredumbre de las transnacionales, y tal vez por ello, fuera de la cancha, Diego decidió vivir como le viniera en gana, cosa que no fueron capaces de respetar los dueños del balón. El negocio estaba a punto de ser desenmascarado. Era mejor sacrificar al más grande. Claro,
Evidentemente, la venganza de la FIFA hacia el Diego llegaría más tarde, cuando se le acusó, show montado mediante, de dopaje. Asimismo, en un sinnúmero de ocasiones, en entrevistas, en programas en vivo y en emisiones especiales en televisión, Diego demostró que su vida privada fue violada a cada rato y que se falsearon muchas cosas a su alrededor. Diego expuso que no son los jugadores los que se drogan, sino más bien son los dueños, reporteros, comentaristas y cronistas los que noche a noche se meten un buen pericazo antes de salir al aire, o entre pausa y pausa se meten sustancias que los mantienen en vilo para decir tantas y tantas cosas sin sentido. En fin, basta ver cualquiera de esos programas de análisis sobre el fútbol y se darán cuenta que, en efecto, la cancha está inclinada a favor de las televisoras, sobre todo aquí en la Liga MX, cuyo lema es "Juega limpio y siente tu liga". Resulta que con mayor frecuencia se trata de jugar lo más sucio que sea posible. Simplemente, cada falta, incluso fuera del área, es un penalti a favor de los equipos de las televisoras, o mejor, del equipo de fútbol de Televisa, cosa que todo mundo sabe. Vamos, hasta Dios. Pero como son asuntos triviales y mundanos, deja que los gusanos de la tierra se hagan cargo de sus propios asuntos. Ni para qué interceder por ellos, es decir, ni para qué meter la mano nuevamente. Otra cosa sería si se tratara de seres humanos y nobles, bondadosos, como el Diego. Pero de Salinas, de Azcárraga, por favor. Bueno, mejor pensemos que el fútbol todavía tiene la posibilidad de ser salvado. Amén. Hasta aquí este infográfico.